Vez nos veamos continuamente. Yo espero dictar 8 conferencias, cada una con un tema diferente. ¿Okay? Hoy es la primera, la última termina el 4 de diciembre, así que de alguna manera va a haber una especie de continuidad. Entonces todo esto empezó el 3 de diciembre de 1979. Eso quiere decir que este año yo voy a cumplir 9 años. La primera vez yo no tenía ningún tipo de preparación. Yo había asistido, sí, a los 2 primeros niveles del curso que dictaba Víctor, que en ese tiempo pues era el profesor, el maestro, como digo yo. Y cuando ese 3 de diciembre por primera vez pude ver dentro del cuerpo de él, que fue a visitarme, éramos novios en ese tiempo a la casa de mis padres, él se estaba quejando de un malestar de estómago, yo comencé, me acerqué a sobarlo, a echarle broma, y cuando lo vi por primera vez el estómago, vi el intestino, vi todo lo que había dentro del intestino y me llamó la atención. Me quedé viéndolo adentro, como detrás de la piel, de la barriga, ¿verdad? Y comencé a describirle lo que estaba viendo. Luego de describirle lo que vi, ellos me dijeron, May, te estás viendo, ¿por qué no sigues tratando de ver? ¿Qué más ves? Y yo entré como en una especie de mutismo, ¿ok? Mutismo porque no sabía si lo que me había sucedido era realidad o si simplemente era fantasía. Había escuchado muchísimas veces cuentos de personas fantasiosas que decían ver cosas que para mí en ese tiempo esa gente era fantasiosa, esa gente era fanática de lo que estaba siguiendo, porque yo era una persona extraordinariamente pragmática. Yo estudiaba arquitectura, que no tenía nada que ver con la biología, ni la medicina, ni nada del más allá. Entonces, bueno, frente a esa experiencia yo pensé que lo que me estaba sucediendo era simplemente que tenía estrés producto de que estaba en entregas finales de semestre, era en diciembre, terminaba el semestre en ese mismo mes. Y al día siguiente cuando me levanté hice un ejercicio de relajación el 4 de diciembre y por primera vez oí la voz. Yo escuché una voz adentro de mi cabeza sin tener ningún aviso previo para percibirla. Era una voz de hombre con una especie de sonido metálico, no era una voz humana, las voces humanas tienen altos y bajos, esta era una voz totalmente mecánica, pero era de hombre. Esta persona dentro de mi cabeza, de este lado, del lado izquierdo, comenzó a darme una cantidad de información, que primero, si bien yo pensé que era el pensamiento, luego me di cuenta de que no podía ser, porque yo pensaba al mismo tiempo que la voz fluía en mi cabeza. Entonces, bueno, esta voz decía, después de un rato de lucha mía por aceptar que realmente se estaba sucediendo adentro de mí y luchar por salir de ese estado y no poder hacerlo, decidí prestarle atención y la voz decía que ellos venían de una estrella más allá de las Pléyades, que su trabajo era informativo, que ellos estaban encargados de despertar personas que como yo tenían la información dormida en el interior, producto de que la habíamos asumido o aprendido en varias vidas anteriores a esta. Cuando yo pregunté, bueno, pero ¿por qué yo? Ellos me dijeron tan simple como que tú lo escogiste antes de encarnar aquí y ahora es tu responsabilidad hacerte cargo, de convertirte en vocero de la verdad. En ese tiempo para mí todas esas cosas eran pues como fantasía. Yo tenía 20 años, no pensaba lo que pienso ahora con respecto a todo esto, por supuesto. Mi religión era católica y católica de ir a misa los domingos y realmente todo eso me pareció un sueño. Por primera vez tuve una imagen mental de esa persona que iba a ser mi guía durante 2 años y 8 meses. Era un hombre alto, como de 1,92 m de estatura, blanco, nórdico, muy europeo, muy perfilado, con facciones perfectas. La única cosa verdaderamente extraña y un poco impresionante era que tenía los ojos muy grandes, muy largos, terminaban aquí, en lo que para nosotros es la sien, y ahí mismo empezaba el pelo. Daba una sensación extraordinaria de paz, y eso lo digo porque mucha gente tiene miedo, de encontrarse o de contactar con ellos por la impresión de verlo. Y yo les digo algo, en el momento en que están ahí uno pierde el miedo, pierde la impresión, pierde la sensación inclusive de desconocer esa situación. Te parece que ellos han estado ahí toda la vida y que tú los conoces de siempre. Entonces, bueno, yo me desperté de aquello pensando que eso era un sueño. La voz me dijo todos los días a las 10:30 de la mañana vamos a estar ahí, vamos a hacer contacto contigo. Y yo dije, bueno, ok. Se desconectó como una especie de sonido de vacío entre un micrófono y una corneta. Regresé, digo yo, abrí los ojos, me senté y dije, oye, me dormí. Primera vez que haciendo un ejercicio de relajación me duermo, debe ser el cansancio.
Entonces, bueno, me paré de ahí, le conté el sueño a mi novio, que ahora es mi esposo, le conté el sueño a mi mamá, le conté el sueño a mi papá y todavía me dio para escribirlo, cosa extraña porque usualmente cuando uno sueña y se levanta, ya después de haberlo dicho una vez, ya no lo recuerdas todo con tanto detalle. Entonces, al día siguiente, cuando me disponía a ir para la universidad, me da una especie de molestia en este oído, en el oído izquierdo, con un sonido muy extraño. He vuelto a ir repetidamente en el tiempo y siempre es con contacto con ello. Este ojo se me cierra, me comienza a lagrimear, y yo le digo a mi mamá, qué extraño, me molesta el oído, me doy. Mi mamá me dice, no, debe ser que te va a dar gripe, tómate una aspirina. Voy por las aspirinas, cuando agarro las aspirinas para tomármelas, entra la voz en mi cabeza que me dice, Maite, ¿qué hora es? Yo corro y le digo a mi mamá, mamá, rápido, ¿qué hora es? Las 10:30. La voz dice, solamente para que no pienses que fue un sueño. Escuché esta voz durante una semana, luego de una semana comencé a preocuparme y mi familia empezó a preocuparse realmente por pensar que algo extraño me estaba pasando. Yo, a lo largo de todo este tiempo en que me he dedicado a la misión pública, mucha gente en diferentes partes me pregunta si eso no sería un espíritu, si eso no sería algún familiar muerto, si eso no sería, como dicen los psiquiatras, una segunda voz que yo generé de mi personalidad para hablarme y buscar la atención de la gente, si eso no sería el Espíritu Santo, porque tengo dentro de mi familia mucha gente carismática. Y yo nada más les puedo decir algo. Yo vi, hablándome con esa voz, a una persona viva. Yo no vi un espíritu que yo toqué así y no tenía cuerpo. Yo vi a una persona tan viva como ustedes aquí y tan igual a nosotros, ¿okay? Que realmente no me queda la menor duda de que si no es extraterrestre, de alguna parte vino. ¿Okay? Yo tuve la posibilidad de verlo materializarse frente a mí, tal cual. Lo digo con toda la tranquilidad porque no es un cuento, yo lo viví. Muchas veces tuve la oportunidad de verlo, como una especie de silueta energética con puntos luminosos que se iban juntando hasta hacer la silueta y salir el cuerpo. Con esta persona yo tuve muchas experiencias. Gran parte de todo lo que voy a comenzar a compartir con ustedes como base del conocimiento lo aprendí de él hace tanto tiempo. Ellos me instruían todos los días durante 2 horas y media, primero por los 4 primeros meses, dictándome temas diferentes sobre la familia, sobre la religión, sobre el amor, sobre la amistad, sobre la vida, sobre los cambios, o sea, sobre diferentes cosas. Algo que siempre me ha llamado a mí la atención de este conocimiento, que es lo que más me parece extraordinario, es que hoy en día yo sigo siendo una persona muy lógica, me gustan las cosas que tienen sentido. Y pienso que me gustan las cosas que tienen sentido porque ellos me enseñaron a que era así. Una de las bases antes de comenzar a darme todo este conocimiento fue, Maite, la verdad tiene sentido, la verdad tiene lógica, porque eso es lo que hace que la verdad se preserve en el tiempo y siga siendo verdad. Todas esas cosas, todos esos conocimientos, ideas, informaciones, teorías que están sacados de la nada y no tienen ningún tipo de basamento, no pueden ser verdad porque pueden ser cambiados. Y la verdad es lo que no cambia. Esta persona cambió mi vida. Yo esta mañana antes de venir para acá, pues me reí acordándome de él, de todas las cosas que pasamos juntos. Enviaba un pensamiento de amor a donde quiera que esté, no lo he vuelto a ver. Muchos de ustedes se preguntarán, no lo he vuelto a ver. Supe de él hace como 5 meses en un avión. Yo iba de Palm Beach a Nueva York a hacer mi trabajo. Y en esa oportunidad, pues una vez más dije, bueno, donde quiera que estés, yo quiero que tú sepas que yo estoy haciendo lo que tú me enseñaste a hacer. Nunca tuve respuesta de él y por primera vez tuve. Lo oí como que si lo oyera la primera vez que lo oí en Venezuela, en el avión. Tomé un mensaje cortísimo, lindísimo. Cuando él se despidió la primera vez, o sea, cuando él se fue, a los 2 años y 8 meses, él se despidió de una forma muy simple. Él me dijo, Maite, nos vamos. No te digo adiós porque todo lo que hemos vivido formará parte de mi vida y formará parte de la tuya. Y donde quiera que estemos en el tiempo, siempre estaremos juntos. A mí me emociona porque, bueno, porque no es un cuento, a mí me pasó y me sigue pasando. Entonces, en esta oportunidad, hace 5 meses en el avión, lo escuché decir muy bien, sabe que en este momento estoy sumamente ocupado, tenemos otras misiones de encargo, pero todos tus mensajes han llegado a mí a través de los canales de la comunicación divina
Y como te dije aquella vez, no importa dónde nos encontremos, siempre vamos a estar juntos. Yo siempre tengo el sueño secreto o la fantasía secreta de que algún día lo voy a volver a ver. Con esta persona aprendí que la vida era mucho más que dormir, comer, levantarme, ir a la universidad, algún día casarme y tener hijos, porque en ese tiempo no los tenía, ¿verdad? Los tengo ahora, tengo una niña. Y aprendí que había que volverse con respeto y con sentido a la vida misma para poder comprender todas las cosas que nos sucedían día a día. Yo era una persona muy dependiente, era una persona muy sumisa, era la típica persona ayudadora que cargaba con todo aquel que necesitara, entre comillas, porque hasta eso me lo enseñaron ellos. Toda esa transformación, en parte, como dicen ellos, la debo a ellos, y en parte la debo a mí, y esa es la parte más interesante de todo esto. Yo aprendí que la espiritualidad no es tan simple como leer un libro hermoso y repetirlo varias veces al día. La espiritualidad hay que trabajarla. Nada de lo que yo tengo hoy para compartir con ustedes me lo dieron gratis, ni me lo dieron fácil, tuve que trabajarla, yo tuve que pagar el precio. Uno de los precios más altos que yo siento que he pagado en todo esto es que ellos me pidieron retirarme de la universidad cuando a mí me faltaba un semestre para graduarme, y lo hice. ¿Okay? Lo hice saltando al vacío porque todos nosotros tenemos aprendido que si tú no tienes un título o no tienes una profesión, no sales a la calle a hacer algo útil, a hacer algo bueno. Y eso no es verdad. ¿Okay? Pero en aquel tiempo era mi verdad y me costó muchísimo, siendo la primera hija de mi papá, la hija mayor, la que todo el mundo esperaba que se graduara, además, o sea, toda la carga emotiva, emocional y afectiva sobre mí, tomar la decisión de retirarme por seguir una voz. Hoy en día pienso que estoy absolutamente convencida de que si volviera a la misma vida, volvería a tomar la decisión de abandonar la arquitectura para sentarme aquí con ustedes por un rato la mañana de hoy. Yo puedo compartirle muchísimas cosas, no me voy a tomar el tiempo para eso, pero una que sí quisiera contarles porque es un poco extraordinaria, fue la primera vez que yo pude tener la clariaudiencia. Ellos me habían dado la facultad de ver, bueno, ellos no me la habían dado, ellos me la habían despertado. Yo ya estaba viendo físicamente a las personas. Mi primera etapa fue ver físicamente nada más. Yo veía a un nivel muy básico, los quistes, las hernias, las veía como bolas que perdían energía, o sea, yo notaba las enfermedades en función de los cambios de la intensidad de la luz, del movimiento, de lo que yo veía como luces adentro del cuerpo, y ellos me enseñaron qué era cada cosa, cáncer, fractura de hueso, o sea, todo eso que yo veía como luces, ellos lo fueron traduciendo y así lo aprendí. Entonces, mi primer nivel era básico, nada más podía hacer diagnósticos físicos. Entonces, la segunda cosa que me sucedió fue la primera vez que pude oír por este oído izquierdo, el mismo oído con el que empezamos el cuento. Y fue increíble, yo estaba en mi casa, me acosté a dormir, ya eran como las 11 de la noche y comencé a oír un cumpleaños feliz. Pero oía que cantaban durísimo un cumpleaños feliz. Yo estaba muy agotada porque estaba trabajando para la universidad. Y me paro y digo, bueno, a esta hora de la noche esta gente cantando el cumpleaños feliz. Pero cuando me paro y salgo al pasillo de mi casa, veo que en el cuarto de mis hermanas no hay luz, en el cuarto de mi papá y mi mamá no hay luz. Digo, bueno, ¿y cómo harán esto para dormir? Entonces voy al cuarto de mis hermanas y muevo a mi hermana, o sea, a la que me sigue, que no es la que anda por ahí. La muevo y le digo, oye, ¿cómo puedes tú dormir con ese cumpleaños feliz? Entonces ella se sienta en la cama toda dormida y me dice, Maite, ¿qué pasa? Le digo, pero tú no estás oyendo el cumpleaños feliz. Entonces ella me dice, Maite, tranquila, tú estás cansada, déjame acompañarte, a lo mejor es que tienes una situación de mucho estrés, se bajó de la cama, que era una litera, para acompañarme al cuarto. Entonces, la misma actitud con la que tratan a la gente que se está empezando a volver loca, ¿no? Entonces se sentó en mi cama, me dijo, ¿por qué no tomamos agua? Háblame, ¿cómo estás? Entonces yo me le quedo viendo y le digo, así, estoy loca, pero yo lo oí. ¿Okay? Y se acabó. Entonces me tomé el vaso de agua, echamos broma, conversamos un ratico. Cuando ella me vio que yo estaba tranquila, me dijo, ok, vamos a dormir. Entonces se fue a su cuarto, yo me metí en mi cama, apagamos la luz y estoy pensando en qué sería lo que me pasó cuando vuelvo a escuchar el cumpleaños feliz. Pero en esta oportunidad mi hermana sale de su cuarto y me dice, Maite, ¿estás oyendo? Alguien canta cumpleaños feliz. Entonces nos quedamos sorprendidas pensando qué sería, pero no pudimos entender porque no teníamos ninguna información al respecto. Al día siguiente,
me estoy cepillando la boca y escucho el timbre. Me lo escucho varias veces, me asomo por la puerta del baño y le grito a mi mamá, mamá, están tocando la puerta. Mi mamá me dice, Maite, estás nerviosa, estás cansada, ¿entiendes? No están tocando la puerta. Entonces yo comencé a sentirme como angustiada porque no tenía respuesta. Bueno, yo creía que ya los fenómenos se habían acabado. Entonces durante ese día fueron muchas cosas. Yo sentía que tocaban la corneta, no la habían, o sea, la bocina de los carros, en Venezuela se dice corneta. Y no había sonado, sentía que sonaba el teléfono y cuando lo levantaba no había sonado, pero siempre unos 5, 6, 7 minutos después se sucedía el sonido. Todo ese día lo pasé muy mal, tratando de entender qué era lo que me pasaba, generando angustia en mi familia que ya se había calmado un poco. Y hasta el día siguiente la voz dijo, muy bien, ya tomaste conciencia de una nueva facultad y es que tienes la clariaudiencia. Tú puedes escuchar cualquier sonido antes de que se suceda, porque lo percibes en otra dimensión de frecuencia. Por aquí, después de que ellos se fueron, es que yo percibo la nueva voz que tengo desde hace casi 6 años, por este oído. Por este oído es que percibo como una especie de radar cuando hay cosas extraviadas, cuando hay gente extraviada. Todo se sucede por este oído. Y para completar esta anécdota extraordinaria, cuando llegué aquí a Miami hace 1 año y medio, me invitaron a hablar en una casa donde se reunían personas que seguían una tendencia espiritual. Yo fui. Y cuando estábamos sentados compartiendo, alguien del grupo de ellos me dijo, Maite, ¿qué tienes tú en el oído izquierdo? Y fue extraordinario porque yo este cuento nunca lo he hecho. Entonces yo me reí y dije, ¿qué ves tú? Y dijo, tienes como una plaquita de metal metida en el oído izquierdo y cada vez que tú te mueves, como que brilla. Y yo lo veo. Era una persona vidente. Y fue increíble porque tantos años después, alguien con la capacidad excepcional de ver a nivel energético pudo verlo. ¿Okay? O sea que son cosas extraordinarias que están ahí, forman parte de la realidad. Y en todo eso me baso, en todas mis experiencias de todos estos años de este tipo me baso para sentarme aquí el día de hoy y compartir con ustedes la información que ellos me dieron. Yo pienso que para empezar esta charla o para continuar esta charla, lo más trascendente, y por eso lo escogí como tema del principio, es hablar de quiénes somos. Y un poco hablar de quiénes somos porque yo podría decir casi con seguridad absoluta de que la mayoría de nosotros, por no ser tan radical, no sabemos quiénes somos. Yo no sabía quién era. Ahora estoy comenzando a descubrir quién soy en la medida en que me levanto cada día con la actitud de observar la vida con expectativa. Lo primero que quiero pedirles es que sean amplios, que no piensen, que mientras yo hablo no traten de comparar esta información con cualquier otra que ustedes tengan en la cabeza, sino que dejen un margen de espacio en blanco para que todo lo que yo voy a compartir con ustedes entre ahí, quede guardado, se lo lleven a sus casas y en su vida diaria lo procesen y decidan cuánto de esto que escucharon aquí el día de hoy forma parte de la realidad y la verdad de ustedes, y cuánto de esto que escucharon el día de hoy simplemente no forma parte de la verdad de ustedes. ¿Okay? Mi misión no es convencer a nadie, mi misión es simplemente sentarme aquí y gracias a que ustedes están ahí poder compartir la información para que aquel que esté preparado la perciba, la use y la viva. ¿Okay? Entonces, bueno, nosotros no somos nada más que este cuerpo físico. Nosotros somos un espíritu consciente a nivel energético que está dentro de este cuerpo físico y que le da vida a este vehículo. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros venimos a la vida, ¿okay?, realmente venimos como espíritus conscientes en un plano donde nos encontramos allá arriba, por ponerle un espacio gráfico, tal vez no allá arriba, tal vez aquí abajo, ¿verdad? Pero allá arriba, ¿okay?, estamos como espíritus conscientes y venimos a la vida, encarnamos, tomamos un vehículo físico para venir a la vida como instrumentos de Dios. El principio de todo esto se basa en que todos nosotros somos creación de Dios, venimos de Dios, pasamos a través de la vida por diferentes etapas de conciencia para regresar a Dios. Ese es el principio. ¿Okay? Entonces, nosotros como espíritus conscientes nacemos a la vida, encarnamos en este cuerpo físico. ¿Okay? Cuando venimos a la vida, el bebé, el cuerpo físico es un bebé, ¿verdad? Porque el cuerpo físico es chiquitico y todavía tiene una cantidad de años para crecer. Pero el espíritu que está adentro de ese cuerpo físico de bebé es viejo,
Es viejo porque ha encarnado varias veces. No es su primera vez en un nivel de humanos. Como ustedes se darán cuenta, para comenzar, yo creo en la reencarnación, porque pienso que sin la reencarnación la evolución no tendría sentido. ¿Okay? Entonces, ese bebé nace, viene a la vida, y un poco el sentido de la vida originalmente como fue concebido fue que este vehículo, este cuerpo, tiene una especie de cassette en blanco, de aditamento especial, vamos a graficarlo como un cassette en blanco, donde se graban todas las informaciones básicas con respecto a este medio ambiente nuevo para cada uno de nosotros. Entonces, la idea original era que en ese cassette en blanco se graben todas las cosas que nos van a servir para no pensar el resto de la vida, sino para actuar una cantidad de cosas básicas sin tener que aprenderlas, como caminar, comer, dormir, servir, ¿verdad? La cuestión es que cuando llegamos aquí abajo con ese cassette en blanco, nosotros comenzamos a grabar por sensibilidad energética y espiritual todo aquello que percibimos de las fuentes originales de afecto, que en ese caso son papá y mamá. ¿Okay? Entonces, hagamos un break para explicar algo importante. Ese espíritu es energía. ¿Okay? Nosotros hemos oído de una u otra forma, varias veces, que nosotros somos energía. Y que la energía no se acaba, sino se transmuta, se cambia, ¿verdad? Porque Dios, el principio universal de la vida, es energía consciente de vida. Entonces, todos nuestros pensamientos, todas nuestras palabras, todas nuestras acciones, todos nuestros sentimientos son energía. ¿Qué es lo que cualquier persona sensible puede percibir de nosotros? ¿Dónde lee esa persona que tiene la facultad de ver más allá? En ese plano energético. De ahí es de donde todas las personas que tienen videncia, tienen clariaudiencia o tienen cualquier capacidad especial, traen la información de nosotros para ponerla aquí adelante. ¿Okay? Entonces, muchas veces lo que yo percibo no es una realidad tan concreta como esta que podemos tocar, sino un plano energético, un plano de luces que he aprendido a traducir y a convertir para darle la información a ustedes. Si nosotros somos energía, ¿verdad? Ese bebé nace, viene a la vida, y todo lo que percibe de él papá, lo percibe a nivel energético. Entonces percibe los sentimientos, percibe las acciones, percibe las palabras y percibe básicamente la ambivalencia que hay entre lo que el papá siente o piensa, el papá digo mamá o papá, ¿verdad? Siente o piensa dentro de sí y habla a diferencia mientras tiene al bebé. Entonces ahí es donde se origina la primera ambivalencia afectiva que cada uno de nosotros tiene. La tendencia a creer que el bebé no entiende. ¿Por qué? Porque es un bebé. Y ciertamente, cuando somos bebés, no tenemos proceso de pensamiento. El proceso de pensamiento se arma a partir de los 6 años de edad. Pero cuando somos bebés, somos espíritus muy viejos que percibimos a nivel de energía. Vamos a poner un ejemplo para que ustedes comprendan lo que yo quiero decir. ¿A ustedes no les ha pasado muchas veces siendo ya adultos que hay momentos en los que conocen a alguien y tienen la impresión, sin conocerlo, y cuando digo sin conocerlo es sin tener ninguna información de esa persona, de si les gusta o no? O muchas veces no les ha pasado que pueden percibir cuando alguien habla verdad o cuando alguien no habla verdad. Entonces, esa percepción instantánea que uno no puede entender porque no ha tenido proceso de pensamiento, es la misma percepción que tiene el bebé acerca de todas nuestras acciones cotidianas. Entonces, la idea es que en esa especie de cassette en blanco se comienzan a grabar ciertamente muchas de las cosas que nosotros nos tomamos la molestia y el tiempo de enseñar a los niños. Pero también se graban muchas de las cosas que hacemos inconscientemente y que no queremos enseñar a los niños. ¿Okay? Muchas veces, muchas de las personas dicen, o oímos decir cotidianamente, como que los niños tienen antenas, como que los niños tienen los oídos en todas partes, como que los niños están grabando todo lo que nosotros hacemos, y eso es verdad. Pero lo graban a través de ese proceso de sensibilidad. Entonces grabamos toda esa información allá adentro en ese cassette en blanco. Y originalmente el programa es así, grabamos una información básica siendo niños, luego entramos en una etapa de adolescentes que de acuerdo a la espiritualidad comienza a los 12 años, ¿okay?
Esa etapa adolescente es para comenzar a actuar dentro de un margen de límite de protección que es la familia y la guía paternal, ¿ok? Comenzamos a actuar para descubrir por error y acierto quiénes somos, ¿ok? ¿Por qué? Porque esa es una edad en donde si bien todavía no tenemos la certeza de a dónde vamos y qué queremos, estamos en una etapa en donde queremos tratar de definirnos y esa es la etapa de la rebeldía adolescente, ¿ok? Luego de que salimos de esa etapa adolescente y hemos tenido supuestamente el suficiente permiso y el suficiente espacio con la guía absoluta y permanente de papá y mamá a lo largo de todos esos años, que duran hasta los 17, 18 años, ¿ok? Nosotros salimos a cumplir los 20 años, que es la mayoría de edad espiritual, para comenzar a formar parte de una sociedad e implementar lo que somos realmente. Entonces, cuando salimos a los 20, a los 21 años a formar parte de la sociedad, se supone que ya debimos haber probado atrás quiénes éramos para comenzar a aplicarlo en el momento en que tenemos mayoría de edad espiritual. Así es como está concebido el plan original de la vida. El conflicto es que para todos nosotros, la ignorancia, el desconocimiento de las reglas del juego acerca de la vida, nos hacen cometer errores que luego cuando somos adultos venimos a manifestar. Todos nosotros en este momento estamos actuando como adultos todo lo que percibimos o recibimos cuando fuimos niños alguna vez. Otra cosa interesante es, esa programación, ese cassette en blanco se llama runas, así es como ellos lo llaman, ¿ok? Runas, eso es programación. Esa programación hace que la mayoría de todas nuestras acciones diarias sean inconscientes. Porque todo lo que aprendimos una vez, lo grabamos, queda almacenado y pareciera que no hay que volverlo a pensar para que se suceda la actuación. Entonces nos cepillamos los dientes sin pensar, comemos sin pensar, nos ponemos los zapatos sin pensar, nos bañamos sin pensar. ¿Por qué? Porque supuestamente lo aprendimos. ¿Okay? La cuestión es que la mayoría de todas nuestras acciones diarias son inconscientes porque son puras reacciones. Entonces, si el 60% de nuestras acciones diarias son inconscientes porque son reacciones, ¿ok? No están siendo del todo conscientes porque son reacciones, como dije hace un instante, nosotros no estamos en presente día a día. Ellos dicen que la mayoría o la base del conflicto de todos nosotros en vivir la vida es que no estamos presentes. Ellos dicen que la diferencia entre una persona inconsciente y una persona consciente es que la consciente vive en presente cada minuto de su vida y la inconsciente simplemente vive repitiendo una y otra vez cualquier acción aprendida atrás. Si todos nosotros nos damos cuenta, en la medida en que ha pasado el tiempo, nosotros nos hemos dedicado a vivir todo lo que aprendimos en la infancia. Entonces, si todos nosotros estamos repitiendo todo lo que aprendimos atrás en infancia una y otra vez, no estamos viviendo en presente. Y solamente no estamos viviendo en presente, sino que además no estamos siendo nosotros quienes conducimos nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestras actitudes son reflejo de las de mi papá, de las de mi mamá, de las de alguna maestra que me haya impresionado sentimentalmente atrás en mi infancia, de la primera pareja que tuve, de los primeros amigos que tuve. Okay, grabamos esa impresión, nos cerramos o nos condicionamos a esa primera impresión y es lo que continuamos repitiendo en el tiempo frente a todas las demás. Entonces, no estamos viviendo presente, estamos viviendo un continuo pasado. Entonces, la idea de todo esto es, ¿quién eres? Eres un espíritu consciente que está dentro de este vehículo para usar la vida. ¿Qué es usar la vida? Que cada minuto que tienes ahora en este momento de respiración y de conciencia es un minuto útil y hábil para convertirte en un individuo mejor. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido conciencia a lo largo de diferentes situaciones en nuestra vida de que hay cosas que debemos cambiar? No solamente debemos cambiar porque dañamos a otros, sino porque nos dañamos a nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros, conscientes de esas cosas que debemos cambiar, lo postergamos y lo postergamos y lo postergamos? Si la evolución se basa en el crecimiento, y el crecimiento es que ahora yo soy mejor que hace 5 minutos y que hace 10 y que hace 10 días, eso significa que cada situación a la que tengo la oportunidad de enfrentarme, ¿okay?, es una posibilidad para crecer.
Volvamos a meter una frase que yo usé hace un rato, nada es por casualidad, es verdad. Pero si nada es por casualidad es porque todo lo que tú estás viviendo ahora, porque todo lo que tú viviste, tenías que vivirlo para aprender. Yo diría que uno de los conflictos grandes del humano adulto es que cree que ya aprendió todo lo que necesitaba saber. Cree que ya tiene derechos porque ya no hay nada más que aprender, porque ya se lo sabe todo. Y eso es ego. Uno de los enemigos más grandes que todos nosotros tenemos para crecer es el ego. Ego es empeñarnos en creer que las cosas son solamente como nosotros creemos que son. Rara vez encontramos personas con ese margen lo suficientemente amplio como para crecer, como para cambiar, como para experimentar. Todos nosotros, de una u otra forma, en mayor o en menor medida, hemos ido perdiendo la capacidad de asumir riesgos, la capacidad de ser espontáneos. ¿Okay? Yo pensaba en estos días acerca de esa palabra, riesgos. Ellos le dicen mucho a uno, Maite, salta. ¿Okay? Y salta al vacío, asume el riesgo. ¿Okay? Y yo pensaba un poco en esa palabra riesgo y decía, pero es que saltar no es tan fácil a veces. ¿Okay? Y en la medida en que uno va cumpliendo años y va teniendo más edad y va siendo más responsable de tanta gente que depende de uno, no solamente materialmente, sino sentimentalmente, uno pierde cada vez más la capacidad de asumir riesgos. ¿Okay? Y ellos decían, no, saltar es tan simple como tener fe. En la medida en que yo comencé a darle vuelta a saltar es tan simple como tener fe, descubrí que era verdad. Cuando nosotros no asumimos el riesgo de cambiar, cuando nosotros no asumimos el riesgo de mejorar nuestras situaciones de vida, que no nos hacen felices, tenemos miedo de no tener una mejor. Y no solamente de no tener una mejor, tenemos miedo de no tener otra. Y yo les voy a decir algo importante. La vida es una sucesión de situaciones permanentes que te dan la oportunidad de ser mejor cada vez. La vida se hizo para crecer. Y un poco la responsabilidad de todos nosotros en el momento en que tenemos el don de la vida es servir. Y servir para ellos es algo bien importante, tanto que ellos dicen que hay 3 cosas que hay que hacer diariamente en nuestras vidas. Una es meditar, no porque la meditación te va a llevar al cielo directo, sino porque la meditación te aquieta tu nivel emocional, te coloca en un nivel en donde tú puedes tener control consciente porque estás en presente, sin afectación de todas las situaciones que quieres cambiar. Eso es meditar. ¿Okay? Segundo, compartir, porque sociabilizar, compartir con otros acerca de todo lo que está ocurriendo en nuestras vidas, bueno, para aportarlo a la vida de otros, es positivo. Y lo tercero importante es hacer servicio. Hacer servicio es ayudar a otro desinteresadamente, siempre y cuando ese otro te haya comunicado que necesita tu ayuda. ¿Okay? Entonces, todos nosotros somos instrumentos de Dios. Y somos instrumentos para aportar una mejora a la vida cotidiana. Uno ve en los noticieros, en los periódicos, que realmente el mundo está mal. Hay muchísima violencia, hay muchísimas cosas injustas, hay muchísima agresión, muchas cosas que no entendemos ni siquiera por qué pasan, pero que nos afectan. ¿Por qué nos afectan? Yo voy a hablar un poquito aquí de lo que es karma dharma. A lo mejor muchos de ustedes han oído hablar de eso, de todas maneras yo lo voy a hablar. Karma es situaciones de vida conflictivas para aprender. ¿Okay? Y dharma es lo que se sucede de las acciones positivas que hacemos para corregir los karmas. Entonces, todos nosotros en el momento en que venimos a la vida traemos un karma personal. Un karma personal es una situación determinada de la cual debemos aprender a lo largo de esa vida. Aparte de ese karma personal, tenemos un karma familiar. ¿Por qué? Porque nacemos dentro de un receptáculo que se llama familia, en donde papá y mamá o hermanos, si los hubieran antes de que cada uno de nosotros llegara, tienen unas condiciones de vida determinadas que son el karma de esa familia. Además tenemos un karma de pareja, porque en el momento en que nosotros nos relacionamos con otro, ¿verdad?, asumimos parte de ese karma personal del otro. También tenemos un karma de comunidad,
porque ciertamente si nacimos en Cuba, si nacimos en Venezuela, si nacimos en Rusia, si nacimos en Estados Unidos, estamos determinados por una cantidad de características sociales o de acuerdos sociales que no podemos cambiar. Y también tenemos un karma de planeta. ¿Por qué? Porque nacimos dentro de un planeta Tierra que, como todos ustedes saben, se encuentra justamente en el término de esa transición para comenzar a ser un planeta superior. Y aunque nosotros estemos en la casa fregandito platos o estemos sentados en la computadora metiendo números, estamos afectados por ese karma de planeta. ¿Qué quiere decir eso? Es muy simple. Eso quiere decir que a pesar de que yo tomo mis decisiones a tono personal para hacer un cambio de mi karma personal, ¿verdad? A mí me afecta lo que pasa en el karma de país. A mí me afecta lo que pasa en el karma de pareja. Y frente a todo, yo tengo no solamente que llegar a acuerdos, sino que muchas otras tengo que aceptar porque no lo puedo cambiar. Entonces, todos nosotros estamos inmersos dentro de un karma que no está en las manos de nosotros para resolver, a menos que como mayoría humanidad hagamos un cambio produciendo una reacción en cadena que nos permita tomar posición frente a todas esas decisiones que alguien allá arriba toma casi unilateralmente. Entonces, si la Tierra está en una transición pasando de una etapa de ser planeta inferior, planeta escuela, a planeta superior, que va a ser la nueva evolución, la era dorada, todos nosotros estamos afectados por ese término de ese tiempo. Mucha gente lo ha asociado a desastres, a catástrofes, a una cantidad de cosas. Yo me he puesto a pensar objetivamente en todo eso y he llegado a la conclusión de que definitivamente el mundo está muy mal porque hay mucha gente que hace cosas que no están bien. ¿Okay? Y pienso que si todas esas cosas se suceden en algún momento, de las cuales en este momento yo no tengo información, pero si todo eso se sucede, no será más que el producto de todas las acciones inconscientes que la humanidad está realizando. Ahora, ¿quién es la humanidad? La humanidad somos todos nosotros. ¿Qué significa eso? Que si todos ustedes, que si todos nosotros comenzamos a hacer cambios de mejora personal, cambios de mejora con respecto a nuestra proyección social, tal vez produzcamos una reacción en cadena lo suficientemente grande como para que todo eso se detenga. ¿Okay? En estos días, yo no sé si ustedes lo han oído, pero han habido muchísimos rumores diferentes acerca de que se iba a acabar el mundo, de que iba a haber un eclipse, de que iban a pasar una cantidad de fenómenos naturales extraños, fuertes, ¿okay? Un poco como para demostrarle a la humanidad, a la gente dormida e inconsciente, que la divinidad estaba ahí. Y frente a esto yo pregunté allá arriba y dije, bueno, ¿cuánto hay de cierto en toda esta información que la gente como que rumorea, verdad? Y una cantidad de cosas. Y ellos dijeron, es muy simple, Maite. Para tu sorpresa, es grande el número de gente que está haciendo cosas bellas en distintas partes del mundo. Si bien los hechos no están definitivamente borrados, están detenidos en el tiempo. Usen el tiempo para continuar haciendo aquello bello que están haciendo para poder cambiar el gran resultado. A mí me gustó. Y a mí me gustó porque no es una posición fatalista. Me gustó porque depende de nosotros. Me gustó porque mientras dependa de nosotros y ustedes me den la oportunidad y gente como ustedes me la den, yo me voy a sentar aquí y hacerlos tomar conciencia de que es mucho lo que tenemos que hacer. Yo quisiera que ustedes se fueran el día de hoy un poco con la certeza, ¿okay?, de que hay cosas nuevas que tienen que empezar a hacer en sus vidas, de que hay cambios que ajustar. Muchas veces nuestra proyección hacia los demás no es lo suficientemente buena, clara. ¿Okay? Ellos me decían en un contacto que tuve hace como una semana algo bonito para mí, pero yo lo voy a compartir para ustedes. Ellos decían, hay que reducir la tarea diaria al mínimo. Y ese mínimo es, primero, 5 minutos diarios para decirle a la gente que quieres que los quieres. Segundo, un par de palabras agradables y amables para agradecer la presencia de un extraño en tu vida cada día. ¿Okay? Y tercero, ocúpate con todo lo que implique de limpiar cualquier relación que en el tiempo haya quedado detenida por error. Eso es todo. Revisémoslo.
5 minutos al día para decirle a la gente que queremos. Parece tonto, pero es que a veces no tenemos 5 minutos para decirle a la gente que los queremos. ¿Cuántas veces uno se acuesta cansado y tan fundido que no le dices al otro ni siquiera, oye, buenas noches, te quiero mucho? ¿Okay? ¿Cuántas veces pasan 48 horas y pasa una semana sin que tú te tomes la molestia de marcar un número de teléfono y decirle a tu mamá, a tu papá, a tus hijos, a tus amigos, oye, nada más para decirte que te recuerdo y te quiero, solamente que estoy muy ocupado? ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo creo que todos ustedes saben, a lo mejor no creen, pero yo creo que todos ustedes saben que el amor es la fuerza que mueve el mundo. Y es verdad. Porque el amor es saber con certeza absoluta que independientemente de las acciones que tú realizas que me molestan, yo amo lo que hay adentro de ti, porque es igual a lo que hay adentro de mí. Todos nosotros sabemos que Dios está en todas partes. ¿Por qué? Porque Dios es energía, Dios es la vida. Pero si nosotros tomamos conciencia de lo que esa aseveración significa, comprendemos que en el momento en que alguien te molesta en tu vida, Dios está ahí. Comprendemos que cuando alguien realiza una torpeza, Dios está ahí. Y si realmente nosotros respetamos a Dios cuando entramos en la iglesia o en nuestras diferentes sinagogas o escuelas o lo que sea, templos, ¿verdad? Que entramos con aquel respeto y aquella reverencia a ese acto que vamos a realizar de concentración espiritual a través de la oración de cualquier tipo, ¿verdad? Si nosotros nos volviéramos con ese mismo respeto hacia todas las personas que forman parte de nuestra vida diaria, la vida sería mejor. Yo no creo que lo que yo vine a hablar el día de hoy con ustedes no lo saben. Yo creo que todo lo que yo hablo aquí, ustedes lo saben. Y ese es el problema. El problema es que como creemos que lo sabemos, no nos tomamos la molestia de revisarlo para vivirlo. Cada uno de nosotros se va a llevar como acciones positivas de vida al cielo, ¿verdad? Allá arriba, a la otra vida. Todo lo que hayamos hecho conscientemente, no solo en beneficio de nosotros, sino en beneficio de otros. Porque todos nosotros somos instrumentos para todos. Yo estoy siendo un instrumento para ustedes la mañana de hoy, pero ustedes están siendo un instrumento para mí. Y yo les aseguro que todos nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestra familia, nuestros amigos, los extraños, toda la gente que forma parte de nuestra vida diariamente es un instrumento para cada uno de nosotros. Hasta en las situaciones negativas que no podemos comprender porque son negativas y nos producen dolor, hay algo que aprender. El dolor se hace intenso en la medida en que no aprendemos. Entonces, por dolor se llama la atención de nosotros. Hay dos formas de evolucionar. Una es por conciencia, cuando yo me pongo una meta alta, me dirijo hacia ella por propia voluntad. Y la otra es cuando inconsciente no me pongo metas y entonces por dolor la vida hace que yo crezca. Entonces, la decisión es de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tendrá que escoger cuál es su camino, cuál es su forma de conseguirlo. Pero es importante comprender que nosotros no somos más que esto. Porque yo creo que cuando nosotros comenzamos a creer que somos un cuerpo físico con una mente que piensa y que cuando nos morimos se acabó, entonces sí nos genera mucha angustia vivir la vida día a día para obtener más dinero, para pagar las rentas, para pagar las deudas, para tener un televisor nuevo, para tener un carro nuevo, para viajar muchísimo. Y en verdad vemos con mucha angustia que el tiempo se acorta cada vez. Pero cuando nosotros comenzamos a percibir adentro de nosotros como una realidad y no como una idea que alguien nos vende, de que somos un espíritu consciente que le da vida a este cuerpo, la vida se vuelve mucho más amplia. Los límites se amplían, se abren. La definición de ellos de cómo vivir la vida es muy hermoso. Ellos dicen, la mejor forma de vivir la vida es teniendo bases y valores fuertes, firmes y claros, con un margen de amplitud que siempre nos permita un cambio. Cambio no es que lo que aprendimos ayer era malo, porque lo que aprendimos hoy es bueno. No. Cambio es que todo lo que yo aprendí atrás fue bueno porque me valió estar sentado aquí ahora. Pero significa que todo lo que yo pueda asumir a partir de ahora en adelante seguirá siendo bueno porque me va a permitir crecer cada vez.
Es increíble ver cómo cuando la gente dice que ya lo sabe, se cierra a aprender cualquier otra cosa buena. Ellos dijeron una vez algo muy fuerte, pero muy hermoso. Ellos dijeron, cuando alguien se cierra a sí mismo la puerta del aprendizaje, producto de que cree, de que sabe todo lo que necesita saber, está tan muerto como aquel a quien su corazón no le late y su cerebro no le funciona. Y es verdad. ¿Cuántos días se nos van sin que tomemos conciencia de que hicimos algo positivo o efectivo? Yo me asusto. Yo me asusto a veces cuando llegan las 8 de la noche, que además aquí es tan claro y uno no lo siente. Yo digo, las 8 de la noche. Y en ese momento pienso que quería hacer tantas cosas que no pude hacer. Entonces hay que organizarse, hay que colocar un orden de prioridades. ¿Cómo? Simple. Dividamos todas nuestras acciones en 3 aspectos determinantes. Uno es acciones importantes. Otro es acciones trascendentes. Y otro es acciones determinantes. ¿Cuál es la diferencia? Muy simple. Trascendente es todo aquello que hacemos conscientemente que nos permita crecer a nosotros y esa proyección de nosotros produzca un aporte a los demás. Trascendente es ocuparse, aunque sea un tiempo corto diario, de evolucionar. ¿Okay? Determinante es que cada uno de nosotros en el momento en que viene a la vida asume roles. ¿Qué es un rol? Un rol es, yo antes de ser mamá era Maite, ¿verdad? Originalmente a mí me pusieron Maite Doménica Pérez Ascanio, esa era yo, ¿verdad? Pero cuando yo entré en mi familia, comencé a jugar roles. ¿Por qué? Porque tuve que ser hermana de Ailín y hermana de Xochitl. Y tuve que ser hija de mi papá y de mi mamá. Pero aparte de ser hija y de ser hermana, yo era Maite. Cuando yo me casé, asumí nuevos roles. Ya no solamente era hija, era hermana, sino que ahora era esposa y era mamá. Pero aparte de ser todo eso, yo seguía siendo Maite. ¿Okay? ¿Cuál es el equívoco? ¿Dónde está el equívoco? El equívoco es que en todos esos roles que asumimos a lo largo de la vida se nos olvida quiénes éramos antes de empezar a asumirlos. Y trascendente es que no se te olvide nunca, no importa lo que estés haciendo, no importa dónde te encuentres, de quién eres. Porque tu primera responsabilidad con el cosmos, con la vida, con Dios, con quien ustedes quieran poner allá arriba, es usar el don de la vida en ti mismo cada vez de mejor manera. Entonces, a todos se nos olvidó que éramos individuos porque no nos queda tiempo, porque el tiempo apenas nos alcanza para ser mamá, para ser papá, para ser arquitecto, para ser médico, ser esposo, ser amigo, ¿verdad? Entonces, comencemos a tomar conciencia, poco a poco, mediante la observación, eso es algo que les propongo, de cómo en sus vidas diarias, ¿en qué tiempo ustedes recuerdan conscientemente quiénes son? Porque si bien yo en este momento estoy siendo un instrumento de ellos para ustedes, yo no soy esto. Cuando yo me baje de aquí, soy Maite. Entonces, ego es creer que yo soy esto. Ego es creer que yo soy arquitecto. Ego es creer que yo soy el esposo de fulano de tal. Ego es creer que yo soy la mamá de fulanito. A ese es mi hijo, a ese es mi esposo, a esa es mi esposa. No. Tú eres tú. Y la vida te da la posibilidad de jugar diferentes roles en una misma situación de vida, que es la vida de fulanito de tal. Entonces, no se confundan. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se confunden y se creen el rol, lo que la gente les da a ustedes a través del rol no le llega a ustedes. Yo lo he pensado mucho, porque eso es un proceso importante y determinante. Hay que separar lo que somos capaces de hacer de lo que somos capaces de ser. A mí
esta cuestión de ser instrumento de ellos cambió mi vida en muchos aspectos. Por ejemplo, uno fue que ahora soy famosa, ¿verdad? Entonces ahora todo el mundo quiere estar conmigo, todo el mundo me saluda, todo el mundo quiere ser mi amigo, todo el mundo quiere tener tiempo para estar conmigo. Yo creo que el error, y ese error del cual yo trato de cuidarme cada instante, es el día en que yo me crea, ¿okay?, que yo soy esto y que toda esa gente está ahí, ¿ok?, porque yo soy esto, yo habré perdido. ¿Por qué? Porque cuando yo me meto en mi cama, ¿ok?, al lado de mi esposo y lo veo, me doy cuenta de que sí es verdad, yo tengo el permiso y el don de sentarme aquí para hacer esto. Pero aparte de ser esto, yo soy un humano como cada uno de ustedes. Y si yo no trabajo, y si yo no hago lo que tengo que hacer, no funciona. ¿Okay? Entonces, mis amigos son pocos. ¿Por qué? Porque yo trato de que mis amigos me quieran por lo que yo soy. No porque tenga la capacidad de ver y porque pueden marcar un número de teléfono y decir, Maite, tengo un dolor aquí, ¿qué ves? ¿Okay? Ese es mi servicio. Y mi servicio lo hago incondicionalmente. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el precio de que ellos me permitan hablar de esta manera el día de hoy es que cada vez que alguien me necesite, yo esté. Yo lo pago. ¿Okay? Porque me es cómodo. Pero independientemente de eso, yo soy Maite. Y eso es lo que yo quiero que cada uno de ustedes aprenda. Ustedes no son lo que hacen. Ustedes son personas diferentes a lo que son capaces de hacer. ¿Por qué es importante, determinante hacer esa separación? Porque el día que dejamos de hacer, porque los hijos se van, porque el trabajo te botan y te toca aprender cualquier otra cosa, porque la vida te cambia, porque te cambian de país, porque te cambian las condiciones de vida, ¿verdad? El día que tú dejas de vivir en función de algo o de alguien por un cambio de la vida, te deprimes, te dejas caer y te cuesta levantarte. Yo me asombro de la capacidad del ser humano acerca de la versatilidad de acción. En este país es increíble ver todo lo que somos capaces de hacer todos. Aquí es donde uno viene a hacer lo que nunca aprendió a hacer. La mayoría de nosotros estamos dedicados a cosas que no aprendimos antes. La mayoría de nosotros estamos dedicados a hacer cosas, ¿verdad?, para las cuales no estudiamos ni nos esforzamos, sino que producto de la necesidad, de la oportunidad y del momento salimos a hacerlo. Entonces aquí es donde yo veo que el humano es grande, que el hombre ha crecido, que el hombre se ha superado a sí mismo. El problema es que el agobio de la vida no nos permite tomar conciencia de todo lo positivo que hemos agregado a nuestras vidas, producto de todas las situaciones por las que hemos pasado, que hemos considerado negativas. Aun cuando pensemos viendo atrás que mucho de lo vivido fue malo, no fue malo, fue bueno. Porque nos ha forjado en individuos mejores, capaces de dar respuesta a nuevas situaciones. Es increíble cuando en frío tú piensas, ¿serías capaz de cantar para ganarte la vida? No. Pero si tú no tienes nada que hacer y la única opción es cantar, vas y cantas. Entonces, esto es una manera gráfica de representar lo que yo les dije hace un ratico por ahí atrás. Yo les dije, hay dos formas de evolucionar y evolución es sinónimo de crecer. Una es cuando tú te pones metas y vas tras ellas, tomas tú la decisión. Y la otra es cuando la vida, producto del dolor y de la pérdida, te hace crecer para tomar la opción. Entonces, ¿por qué esperar a que la necesidad, a que el dolor, a que la pérdida nos haga tomar conciencia de que hay cosas que pueden ser mejores que las que estamos teniendo ahora como sistema de vida? ¿Por qué no poder tomar la decisión ahora de hacer cambios que sabemos que hay que hacer, pero que inconscientemente estamos postergando, esperando que en el tiempo tengan una solución mágica? El milagro existe, pero el milagro no es más que el producto de una acción previa. Entonces, hagamos algo. ¿Por qué escoger sufrir cuando podemos tener una vida mejor sin sufrir? ¿Cómo se hace? Simplemente obsérvate. Date cuenta de que hay cosas que cambiar para merecer una vida mejor y prodúcelas. Otra cosa que es bien común, ¿verdad? Y es que uno encuentra tanta gente que está esperando una mejor pareja.
Ahora la gente se divorcia o la gente termina sus noviazgos, sus relaciones y espera una mejor pareja. Pero mientras espera esa mejor pareja, no hace nada por ser mejor. ¿Okay? Esa persona espera que sin hacer nada se merezca una mejor pareja. No puede ser. No puede ser. Lo divino no tiene equívoco, lo humano sí. Entonces, si tú tuviste una pareja que no fue buena, es porque tú te la merecías. Y viceversa. Y esa es la verdad. Entonces, si tú quieres una mejor pareja, sé mejor. Cámbiate. Yo creo que en muchos momentos de nuestra vida todos hemos querido tener a alguien ideal. ¿Cuántos de nosotros nos hemos preguntado, yo seré el ideal para ese alguien ideal? Si lo preguntáramos fríamente, nos daríamos cuenta de que no somos. Y de que si queremos a alguien ideal, nosotros debemos trabajar para ser ideales para ese otro. Eso es conciencia. ¿Por qué no tenemos una vida mejor? Porque algo nos debe faltar por hacer para tenerla. Una vez yo estaba en Nueva York y estaba donde está el puente Washington, pero de la parte de New Jersey, no sé si, yo creo que mucha gente aquí en Miami ha vivido allá arriba, ¿no? Y yo veía qué grande fue el hombre, ¿vale? Qué grande es el hombre. Porque ese puente se construyó hace ¿cuántos años? 40 años. A lo mejor más, ¿verdad? Y yo sentada ahí para darme 5 minutos, ¿verdad? Pensaba, bueno, ¿cómo harían estos hombres? O sea, ¿cuántos hombres se habrán muerto ahí tratando de hacer ese puente, ¿verdad? ¿Cómo harían para separar el agua? ¿Cómo harían, o sea, cómo harían hace 40 años para hacer algo como eso? Y pensaba, el hombre tiene tanto valor para hacer tantas cosas. ¿Okay? Y ese día, pensando en eso, le decía yo allá arriba, al que me escuchara, yo decía, bueno, si hay tanta gente en este momento que como yo ahora está pidiendo una mejora de vida, yo estaba pidiendo en ese momento, Señor Dios, ayúdanos a resolver la situación económica para poder seguir haciendo la misión. Y yo le decía a la voz que me guía, yo le decía, bueno, en este momento habrá tanta gente en distintas partes del mundo pidiendo lo mismo que yo. ¿Cuánta gente habrá en este momento pidiendo, Señor Dios, denme una ayuda económica? ¿Verdad? Y pensaba, ¿en qué consiste? ¿Verdad? Que me lo den a mí y no se lo den a otro, o que se lo den a otro y no me lo den a mí. ¿Ok? ¿En qué consiste? Y llegué a la conclusión de que la diferencia radica en que algo hizo ese otro que no he hecho yo todavía para merecérselo, o algo hice yo que no ha hecho ese otro todavía para merecérselo. Y cuando llegué a esa conclusión pensé algo más con un poco de angustia. Si todo lo bueno que yo tengo ahora depende de todo lo bueno que yo haga ahora, qué importante es saber qué es lo bueno que estoy haciendo para seguirlo teniendo. Yo no sé si ustedes comprenden lo que yo estoy diciendo, pero es entrar en todos esos conceptos que tú tienes para comprender la grandeza de la vida. Qué importante es saber cuántas cosas buenas estás haciendo, que tienes una familia sana, que tienes unos hijos sanos, que tienes un buen trabajo, que tienes una buena casa, que tienes un buen carro. Porque si todo lo que tenemos depende de lo que hacemos y no sabemos qué hacemos, podemos perderlo. Y cuando digo podemos perderlo, mucha gente lo ha perdido. Y es cuando la gente se pregunta, ¿pero qué hice yo? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado frente a tantas pérdidas que hemos tenido, ¿qué hice yo para merecer esto? Ese es el momento para revisarse y pensar, ¿qué dejaste de hacer que estabas haciendo? La verdad es como un pozo de agua. Uno bombea, ¿verdad? Y bombea y comienza a salir el agua cristalina, pura, limpia. Pero el día que tú dejas de bombear, no solamente no sale el agua, sino que el agua se devuelve hasta el fondo. Y hay que volver a bombear por un rato largo hasta que comience a salir de nuevo. Eso es la vida. Si nosotros queremos tener mejoras de vida, no dejemos de tratar de hacer el esfuerzo para merecerlas.
Yo voy a hacerme una corrección a mí misma. Yo usé la palabra esfuerzo. Ellos dicen, Maite, la vida no se hizo para hacer esfuerzos. Cuando te encuentres haciendo esfuerzo, es porque tal vez estés haciendo el trabajo en una dirección errada. Corrige el curso de tus acciones y deja de hacer esfuerzo. ¿Okay? La vida se hizo para trabajar, es verdad. La vida es un trabajo. Tan es un trabajo que no nada más nosotros trabajamos 8 horas al día o 10 horas al día, sino que trabajamos en nuestra relación de pareja, trabajamos con los hijos, trabajamos con los amigos, es un trabajo. Porque si nosotros pudiéramos llegar a la casa y acostarnos y decir, bueno, ya, que los hijos se críen solos, ¿verdad? Que el marido se atienda solo o que la esposa se atienda sola y ya. Pero no es verdad. Si tú dejas a tus hijos solos, se pierden. ¿Por qué? Porque en la calle siempre va a haber alguien que quiere ponerle la mano encima. ¿Okay? Si tú dejas a tu marido o a tu esposa sola, se va con otro. ¿Okay? Y si tú dejas a tus amigos solos, porque no los llamas, porque no los visitas y porque no los tomas en cuenta, te dejan. Entonces la vida es un trabajo. ¿Okay? Y yo creo que trabajar no es el problema. Yo creo que el conflicto para todos nosotros y la razón tal vez por la cual hemos perdido el entusiasmo, hemos perdido la fe y hemos perdido ese deseo de hacer cosas, es porque hemos hecho el trabajo equivocado. Y si bien estamos cansados ahora de tanto trabajar, no tenemos un gran resultado. Hay que seguir trabajando. Pero antes de seguir trabajando hay que revisar la dirección en la cual estamos colocando nuestros esfuerzos. Porque tal vez no sea la adecuada y por eso no estamos recibiendo lo que esperamos. Yo no sé si ustedes se dan cuenta después de oírme de algo que yo me di cuenta hace tiempo, y es que todo esto es tan lógico, todo esto es tan práctico, todo esto es tan simple, que a veces nos vamos de aquí y pensamos, ya me lo sé, ¿ok? Y no lo hacemos. Hay que hacerlo. Porque si ustedes no lo hacen, no les funciona. La verdad, ¿ok? Es simple, pero necesita el esfuerzo o el trabajo de cada uno de ustedes para que forme parte de sus vidas. No se conformen con ver a otros vivir mejor. Hagamos el trabajo, pero el trabajo en el sentido correcto, en la justa dirección. La vida de cada uno de ustedes y la vida mía está en las manos de cada uno de nosotros. No está en las manos de mi papá, ni en las manos de mi mamá, ni en las manos de mi marido, ni en las manos de ustedes. Está en mis manos. Cuando yo tenía 6, 7, 8 años, ¿verdad? Y estábamos en la casa con mis papás, había un ruido extraño y quien salía, prendía las luces, se paraba, era mi papá. Y él salía, prendía las luces, abría las puertas, revisaba y uno se sentía como... Tanto que uno no tenía miedo porque cualquier cosa que le pasaba salía papá. ¿Okay? Entonces un día estando aquí en Miami, cayó una tormenta pero horrorosa. Tan horrorosa que cuando cayó el trueno más fuerte, mi hija salió corriendo y vino para el cuarto. Y cuando vino para el cuarto, yo me paré y le dije, tranquila, mira, abrimos las persianas, esto es un trueno, el trueno pasa así. Y en ese instante a mí me vino la imagen de cuando yo tenía esa edad y mi papá era el que se paraba. Y yo pensé, primero, qué increíble es crecer. ¿Okay? Y segundo pensé, ¿cuántas veces mi papá tendría miedo y le tocaba pararse? Porque todos nosotros dependíamos de él. Entonces, ser adulto no significa que perdimos el temor. Ser adulto no significa que tenemos las respuestas para todas las preguntas. Ser adulto no significa, ¿okay?, que tenemos el deber de enfrentarnos a todo para resolverlo. No. Ser adulto significa que deberíamos tener la disposición de aprender de cada situación contando con nosotros. Eso es todo. A veces estamos tan presos de todo lo que queremos actuar porque debemos, a pesar de que no sabemos, que no nos damos margen de espacio.
A veces no hay nada afuera que nos presione, a veces los únicos que nos presionamos somos nosotros, a nosotros mismos, esta cabeza. Entonces, aprendamos a sentirnos libres, pero no libres de las responsabilidades, libres de los acuerdos, no, libres de esta mente para hacer un nuevo orden de vida y tener espacio para nosotros. Hace un rato yo quedé en, hay 3 cosas importantes que hacer, ¿verdad? Una, las trascendentes, que son todas aquellas que nos llevan a crecer y a evolucionar. Otras, las determinantes, que son todas las responsabilidades que se generan de nuestros roles. ¿Okay? Y otras, las importantes, que son todas aquellas cosas que nos colocamos y nos ponemos como metas diarias, que si bien no hacemos, no pasa nada. Entonces, hagamos un orden de vida y tratemos de que esas 24 horas nos alcancen para hacer cosas trascendentes, cosas determinantes y cosas importantes. Piensen siempre en que se encuentren en una situación de conflicto, en una situación nueva, en una situación diferente. Piensen, ustedes no son nada más que esto. Ustedes son el instrumento o el vehículo que escogió la vida para manifestarse en ese lugar. Humildad es saber quiénes somos, aceptarnos como somos y decidir ocupar nada más que nuestro lugar. No tratemos de ser lo que no somos. La vida es corta, muy corta. Ciertamente tendremos la oportunidad de volver una y otra vez, pero yo espero, no sé qué esperan ustedes, que mis próximas vueltas sean mejores, que yo me merezca un planeta mejor, donde no haya violencia, donde no haya cosas tan terribles como las que se ven en este planeta. Okay. Y nada es injusto, es difícil, pero nada es injusto. Y cuando digo es difícil, de verdad lo creo difícil, porque a veces para mí es difícil encontrar la justicia dentro de algunas situaciones que me hacen doler. ¿Okay? Pero la única forma, ¿okay?, de tomar conciencia o comprender la justicia es tener la capacidad de colocarse en la cresta del tiempo para observar el pasado y el futuro y comprender el presente. El humano necesita historia, porque tal vez con tu historia te asegures no cometer de nuevo el mismo error. No se les olvide todo lo que han pasado, porque más de una vez nos tropezamos con la misma pared. Y cuando nos tropezamos en la misma pared, no lo hacemos porque alguien allá arriba se equivocó, ¿no? Nos sucede porque nosotros se nos olvidó que lo pasamos y volvimos a cometer el mismo error. Tal vez eso signifique lo que comencé hablando al principio. El 60% de nuestras acciones diarias son inconscientes. Inconscientes es que no estamos presentes. Que no estamos presentes es que no tenemos conciencia del resultado de todo lo vivido para asegurarnos de si vale la pena seguir viviéndolo. Yo los invito a hacer un balance de sus vidas. Yo los invito a tomarse una hora nada más, ni siquiera diaria, 1 hora, para hacer un balance de todas sus acciones, para hacer un balance de su proyección hacia los demás y para considerar en silencio dentro de cada uno de ustedes si tienen cambios que hacer para mejorarse. Cada vez que yo tengo la posibilidad de servir, como en este momento para instrumento de ellos, yo a veces me sorprendo de la claridad y de, no de la limpieza, pero de la sencillez de todas las palabras que implican el conocimiento. Antes me alegraba muchísimo y ahora a veces me preocupo, porque descubro cada vez que la gente quiere que el conocimiento sea complicado, sea enredado, sea intenso, que tenga palabras raras que ellos no hayan oído en ninguna parte. Porque como que les da la impresión de que si es complicado, es bueno. ¿Okay? Y el Señor Dios hizo la verdad sencilla.
y la colocó en el único lugar donde nadie podía dañarla, estropearla, cambiarla o robársela. La puso adentro de ti. La verdad está en tu interior. Y lo importante es hacer un break en nuestras vidas para buscar en el interior de nosotros y encontrarnos. Porque el día que cada uno de ustedes se encuentre a sí mismo, encontrará al otro y encontrará a Dios. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme. Y ahora vamos a hacer un break para hacer preguntas. Entonces, bueno, para hacer las preguntas, pongamos la divinidad en manos de alguien niño. A ver, ¿quieres venir tú, la hija de Luis? Fíjate qué increíble en tantas concursos que se dice así a tono de broma, una mano inocente, ¿verdad? ¿Qué es inocencia? Sácame otro, please. Gracias. ¿Qué es inocencia, verdad? La inocencia no debería ser nada más de los niños. La inocencia debería formar parte del ser humano a lo largo de todas las etapas de crecimiento en su vida. Porque inocencia es honestidad e inocencia es pureza. Lo que se espera de nosotros para merecernos esa vida mejor es tener la capacidad de ser inocentes. Inocente es tener la capacidad de espontaneidad frente a toda la grandeza de la creación del Señor.